quiero presentarte la construcción de un tester con la topología del medidor o del tester del IC 680R. Como te comenté, yo tengo varios elementos de medida. Tenía aquel de 100 microamperios, tengo incluso el instrumento de medida del IC, tengo pues otro que marca miliamperios, pero quería hacerlo sobre un dispositivo más universal, es decir, un dispositivo que tú puedas comprar y ya que el esfuerzo hecho pues pueda servir para que lo tenga más gente. Y entonces compré el que estás viendo, un instrumento a fondo de escala de 100 microamperios y que indica que es 1,5. Por la parte posterior tiene unos símbolos chinos que por supuesto no tengo ni idea lo que pueden significar. Sí es que es verdad que intenté hacer un esfuerzo de ver qué significaban, pero no fui capaz de identificar, solamente uno sí lo identifiqué claramente. Te he dicho que es de 1,5. ¿Qué significa que el aparato es de 1,5? Pues significa que está dentro del rango de instrumentos de medida portátiles. ¿Y qué significa el 1,5? Pues es la precisión que tiene. Significa que tiene una precisión del 1,5%. Entonces, si estamos midiendo en una escala de 0 a 100 microamperios, significa que las medidas que nosotros hagamos pueden tener un error absoluto de 1,5 microamperios positivos o negativos. Nos estamos moviendo en ese margen positivo o negativo. Como puedes comprender, es un error muy pequeño, el instrumento es preciso y te diría que es tan preciso casi como el mismo que tiene el propio IC. Yo pagué por este instrumento de medida menos de 8 euros. Como puedes ver, ahí está la clasificación también de que fuese de 0,5 o incluso de 0,1, 0,2, y eso ya son para instrumentos, digamos, de mucha precisión. No es el caso, nosotros necesitamos esa precisión y los que más se ven en el mercado son de 1,5 y de 2,5. ¿Por qué lo elegí este modelo? Bueno, porque tiene el dial, observamos, lo que es la parte, lo que es la carátula, es muy amplia y a mí eso me gusta. Yo, intentando descifrar los símbolos chinos, lo que quería saber es si figuraba el valor de la resistencia interna de la bobina del cuadro móvil, que eso es fundamental y es el único defecto que tiene este aparato, que no lo trae, muchos no lo traen, A lo mejor estaba escrito en chino, yo no fui capaz de descifrarlo. Lo único que descifré, el último signo, que parecía que eso significaba fábrica. Bueno, y luego también verás que hay una serie de cosas como GB7676, esos son, digamos, estándares de fabricación, de producción, ¿no? Y también existe, y verás que en muchos de estos microamperímetros y instrumentos de medida figura tipo 40C2. Bueno, 40C2, lo único que pude tener claro que la C era de continua. Luego, si tienes 40C2A, A es de amperímetro, y luego la norma parece que está dentro y englobada de lo que definen norma como HN. Dediqué un tiempo y no fui capaz de precisar qué era el 44 y qué era el 2, que aparecen a la izquierda y derecha de la C. Pero bueno, si alguien lo sabe, me gustaría lo añada. Aquí lo que pretendo es medir la resistencia interna de lo que es el galvanómetro, de lo que es el microamperímetro, de ese cuadro móvil. Estoy poniendo a cero mi voltímetro a válvula y ahora voy a intentar medir en escala de 1K. Y sobre escala de 1K me está midiendo más o menos 1,7, 1,8 ohmios. Multiplicado por 1000, estamos hablando de unos 1800. Pero cogí ya mi aparato y con mi aparato me da el otro, el que tengo, el aparato me da 1649. El problema que se tiene en esta medida es que es necesario meterle un instrumento de medida para poderla saber su valor, el valor de esta resistencia interna. Y ese instrumento de medida, cuando hace la medida, mete corriente. Entonces esa corriente que mete te puede llevar a fondo de escala tu aparato e incluso dañártelo. Por eso usé un voltímetro a válvula en una escala muy baja, de 1,5, y luego metí mi aparato. Y metiendo mi aparato, que es el que estás viendo, es muy curioso. Este no mete de forma permanente una corriente, pero sí que le pega dos pelotazos ¡pa! ¡Pa! De corriente,
No sé la verdad cómo llega a medir, pero al final me da ese resultado de valor de la resistencia y valor de la inducción. Yo no sé si será muy correcto, pero es que no tengo otra forma. Más o menos, voltímetro a válvula también estaba dando 1800, este daba 1649, pues voy a suponer que el valor de la resistencia interna de este polímetro es 1650. Dedicamos un tutorial al amperímetro y el cálculo de los sum del amperímetro. Y en este caso solamente voy a recordar y voy a concretar sobre el dispositivo que tengo. Hemos dicho que tengo un microamperímetro que a fondo de escala mide 100 microamperios y cuya resistencia interna es 1650 voltios, perdón, 1650 ohmios. Eso significa que cuando por él está circulando una intensidad de 100 microamperios, la tensión que tengo en los extremos es de 0,165 voltios. Esa misma tensión tengo yo en el sum que le voy a poner para esa escala. Entonces, el sum que le tengo que poner es de tal forma que el valor de esa resistencia multiplicado por 1 miliamperio, que es lo que quiero yo medir, menos lo que se va por el aparato, que son 100 microamperios, multiplicado por la resistencia R, la resistencia del sum, tiene que ser igual a la misma tensión que tengo arriba, es decir, 0,165 voltios. Si yo hago ese cociente y despejo, saco de ahí la R. El valor de la R que me sale son 183 voltios. Entonces yo veo que el sum total, digamos, del aparato, cuando estoy midiendo a 1 miliamperio, es de 183. Sabemos que la topología del IC no es cambiar de sum, un sum discreto en cada medida, no. Lo que se hace aquí es como arrastrar valores de sum, de tal forma que en este caso, como he dicho, el sum que hay en 1 miliamperio es de 183 ohmios. Entonces puedo establecer, y sabemos que como las escalas van a ir de 10 en 10, podemos establecer que una resistencia es R, otra es R partido por 10, R partido por 100 y R partido por 1000. Pero la suma de esas 4 resistencias tiene que ser igual a 183 ohmios. De ahí saco el valor de R y el valor de R que nos sale es de 165. De tal forma que una es de 165, otra es de 16,5, otra es de 1,6 y otra es de 0,16. Eso es en teoría. En teoría es como yo he calculado este sum, digamos, progresivo, que es topología IC. Y luego te voy a poner 2 detalles que tiene el IC. El IC tiene unos diodos de silicio en paralelo con el instrumento de medida, que son los que ahí están representados en negro. Y además, en un esquema, no en todos, usa un condensador electrolítico, ponía el de 10 microfaradios, yo le he metido uno de 3 microfaradios y además una resistencia. No recuerdo cuánto es la que él usaba, yo creo que la que le he puesto ahí es 11K. Bien, esa es la estructura que yo he puesto. ¿Y por qué le he puesto o por qué pone IC también esos diodos? Esos diodos están puestos para proteger el instrumento de medida. De tal forma que si hubiese una tensión superior a la que soporta, eso empezará a conducir en 0,5, 0,6, toda la corriente se nos iría por los diodos. Y si yo tuviese un fusible muy sensible, haría que ese fusible se fundiese y no me estropease el instrumento de medida. Yo no le he puesto ese fusible, pero sí por lo menos con esos diodos estoy evitando que la tensión que hay en los extremos del instrumento de medida nunca sea superior a 0,5, 0,6 voltios. Es probable que a lo mejor esa tensión lo estropee, pero bueno, se lo he puesto, ya es una precaución la que he metido ahí. Mira, y ahora lo que voy a hacer es precisamente, si ese cálculo teórico de 183 es correcto, me hago un montaje muy básico, 183 valor de sum, valor de carga del circuito le he puesto 10K, de tal forma que a fondo de escala y con una tensión de 10 voltios me esté marcando 1 miliamperio, o sea, haya en el circuito 1 miliamperio. Ahora lo que estoy viendo es, he empezado claro, con una tensión baja, como no sabía, bueno, sí sabía, pero siempre es mucho mejor ser prudente. He empezado en 2 voltios, he visto cómo marca 2 miliamperios, estoy en 4 voltios, me marca 4 miliamperios y ya me paso a 6
Y estoy viendo que en todo el margen de medida se comporta muy bien el microamperímetro, pero muy bien, muy bien. Entonces da mucha satisfacción el hecho de ponerlo. Como verás, es una fuente que yo ya hice hace tiempo, y así como el amperímetro, como ya comenté, es de muchos amperios y cuando tiene que medir bajo, pues o no mide o mide con error. En cambio, en voltios es precisa y lo estoy usando como patrón. Es un patrón de 10 voltios cargado con una resistencia de 10K, que lo que hace fluir por el circuito es una intensidad de 1 miliamperio. Gracias a ese sum de 183 ohmios, yo ahora puedo estar midiendo 100 microamperios como si fuese la realidad 1 miliamperio. Ahora vamos a poner una carga de 1000 ohmios. Luego 1000 ohmios de carga sobre 10 voltios, lo que está produciendo y fluyendo por el circuito son 10 miliamperios. Y vamos a ver cómo mido esos 10 miliamperios. Ahí puedes ver que en este momento me está indicando 20. Entonces, ¿cuál es ese 20? Pues ese 20 es 2 miliamperios. 4 miliamperios. Estamos probando una escala, como puedes ver, de fondo de escala 10 miliamperios. 6 miliamperios. No sé si te has fijado en el cuadro lo que te dije, que en algún momento del vídeo digo tipo 40, no, es 44C2, ese es el tipo. Ahora subo la tensión, o veo la tensión, 6 voltios, pongo 8, son 8 miliamperios y estará aproximadamente la tensión en 8 voltios. O sea, en esta escala va muy bien también. Y ya por último, lo que hago es llevarlo a fondo de escala, es decir, cuando yo tenga 10 voltios sobre 1K, lo que estoy metiendo en el circuito son 10 miliamperios. Esa es la escala que me lo está mostrando. Me está mostrando a fondo de escala son 10 miliamperios. Mira, lo que ahora quiero medir es una intensidad de 1 amperio, que está pasando sobre una resistencia de 2,47 ohmios. Por lo tanto, tengo que tener en la fuente patrón pues una tensión de 2,47 o 2,5 más o menos. Pero empieza a encontrar problemas. Verás que la fuente patrón le he quitado la tapa superior. ¿Por qué todo ello? Pues te cuento. Porque esa fuente no es capaz de dar en ese rango 1 amperio. Pero si es la que presenté que decía que daba hasta 2 amperios, ¿no? Había presentado en otro vídeo. Pues mira, el problema que se tiene es que yo estoy intentando sacar 2,5 voltios y 1 amperio. Bien, pero tú sabes que esa fuente originalmente está alimentada con 20 voltios. Luego, si yo tengo 20 voltios a la entrada y quiero sacar 2,5 voltios a la salida, significa que 17,5 voltios están cayendo en el transistor. Entonces, 17,5 voltios multiplicado por 1 amperio son 17 vatios de disipación en ese transistor. Claro, a pesar de que tiene un radiador bastante potente, el radiador se empieza a calentar y no es capaz, en esta gran diferencia de tensión entre entrada y salida, de mantener esa intensidad de 1 amperio que yo necesito para ver si funciona bien mi tester, mi miliamperímetro. Pero mira este regulador que me regaló mi amigo Antonio. Míralo. Fíjate qué chiquito y qué monada es. ¿Y qué es ese regulador? Es un regulador que permite, digamos, programar una tensión de salida pues de golpes de 0,2 voltios, de tal forma que puedo tener una tensión mayor de entrada, por supuesto, y una menor de salida. Mira, ese es el aparato. Es marca Yaeco. Y entonces, como te digo, y ahí lo pone, tú puedes regular tensiones de salida, más bajas por supuesto que la de entrada, con una exactitud de 0,2 voltios. Y alguien me puede decir, pues si eso es igual a la anterior fuente, yo tenía 20 voltios y regulaba hasta 2,5 voltios. Pero no es igual. ¿Cuál es la diferencia? La anterior fuente
era una fuente lineal y esta es una fuente o un regulador conmutado. Es decir, aquí estamos chopeando. Y la gran ventaja que tenemos chopeando es que disipa menos, de tal forma que me está permitiendo a mí en este momento estar alimentando todo de una fuente, la lineal, la que yo tengo, en este momento a 4,94 voltios y como ves está marcando una intensidad de salida de esa fuente de la lineal de 0,5 amperios. Esto ya es capaz de soportar esa fuente que yo hice. ¿Por qué? Porque ya la caída de tensión ya no son 17 voltios y medio, estaríamos hablando de unos 15 voltios. Y ya la intensidad ya no es 1 amperio, sino 0,5 amperios. Luego estaríamos hablando de 7,5 vatios. Ya eso es capaz, el transistor de salida, el que tiene que aguantar toda esa caída de potencial, ya es capaz de mantener. Entonces vemos cómo este pequeño invento, que vuelvo a insistir, que él gracias a que chopea no tiene nada ahí, nada disipativo, es sorprendente ese aparato, auténticamente sorprendente. Yo me he quedado entusiasmado con él. Pues con ese invento podemos jugar mucho para lograr tener amperios sin que esa fuente de alimentación que yo hice me los tenga que, digamos, que estar a ese régimen, o sea, que tenga que estar con esas caídas de potencial tan grandes y esas intensidades tan grandes. Yo consigo, con tensión más grande en la fuente lineal, consigo hacer que las caídas, digamos, me lo produzca la corriente o la tensión que es chopeada en el inventito. Bueno, yo lo que estoy trabajando es precisamente en encontrar el zoom para la medida de 1 amperio. Probé antes las medidas que he hecho era con un hilo resistivo, pero no me gustaba. Quería poner algo que pudiese yo controlarlo mejor y pensé en un carrete que tenía del hilo de la bobina, esa del hilo de bobinas que nosotros hemos hecho muchas bobinas. Ahora lo que estoy es precisamente, he visto que el aparato da unos 0,23 ohmios en corto, pues estoy buscando esa resistencia de 0,16 ohmios necesarios para lo que es el zoom de 1 amperio. Entonces estoy viendo la longitud y luego ya la bobinaré. Fíjate, ahora ya he bobinado esa longitud que me daba esos 0,16 más o menos y me está dando que es 0,6 ohmios y una inducción. Por eso la medida de este aparato pues a veces tampoco es tan precisa. Ahora como ha tenido que o ha medido una inducción asociado a la resistencia de la propia bobina, pues yo creo que el valor de la resistencia no es correcto. Mira, ahora ya lo he metido y voy a probar con el inventito que tengo. El inventito a 2,47 voltios, la resistencia 2,47 ohmios, 2,48 ohmios, tiene que estar pasando 1 amperio. Pero cuando miro en el instrumento, cuando miro en mi microamperímetro, ese no es el origen, ¿no? Cuando miro el microamperímetro veo que me está dando 0,9, o sea, no llega a ese amperio teórico que está pasando por el circuito. Es decir, lo que tengo que hacerle es darle un poquito más de resistencia al zoom para que se vaya menos corriente y vaya más corriente al aparato. Entonces le tuve que añadir un poquito más de hilo, pero muy poco. Mira, ya he logrado, o parece que he logrado, dar con el zoom ideal para fondo de escala 1 amperio. Vemos pues como metiéndole 2,48 voltios con el inventito y con una carga de 2,48 ohmios fluye una corriente de 1 amperio, que es lo que en este momento a fondo de escala me mide mi microamperímetro. Mira, ahora programamos el inventito a la tensión de 1,24, 1,25 voltios, de tal forma que me tendría que indicar medio amperio. Efectivamente, lo veis como está justo en la mitad de escala medio amperio. Luego esto me reafirma que el zoom que le he puesto, que es un trozo de hilo de cobre de aquellas bobinas que hacíamos de galena, es válido para este fondo de escala de 1 amperio. El inventito, podrás ver lo que intento, porque cuesta un poquito con la cámara coger la imagen del inventito, está dando 1,24, 1,25, pero la intensidad que está saliendo no es medio amperio, no indica medio amperio. Podrás ver que indica otra cantidad, en este caso 0,39 amperios. Este inventito es muy exacto en tensión, pero mucho menos exacto en la intensidad que está saliendo. Mira, esta imagen es redundante, pero como va tan bien quiero que lo veas. Fíjate que
mi fuente ahora, como está sacando medio amperio, ella solamente saca 0,12. Ten en cuenta que le estoy metiendo 4,88, con lo cual funciona totalmente desahogada. Entonces, el invento me está sacando 1,24 y la intensidad que está saliendo es medio amperio. Lo que sí, como he dicho anteriormente, pero en esta se ve también, que por eso tengo el gustazo de volverlo a poner, porque no sé si se me notará, pero yo estoy entusiasmado con ese aparatito. ¿Lo ves? La tensión 1,24, 1,25, en cambio la intensidad 0,39. Mentira, la verdadera es la que estás viendo, es medio amperio. Aquí puedes ver cómo con el botón de la derecha se sube la tensión hasta 1,24, con cuidado voy subiendo, 1,35, 1,40. También teniendo pulsado avanza rápido, pero hay que tener cuidado y te voy a decir por qué. Míralo, ahí me he ido, 2,86. Me fijo que pega la aguja, pega fuerte e inmediatamente quito la fuente de alimentación para no forzar al microamperímetro. Mira, el IC tiene un botón que duplica el valor de la medida. Por eso, cuando tú metes la hembrilla que tienes que meter, indica 5 y 10 miliamperios. 5 es lo normal, pero si aplicas ese botón, duplicas el valor de la medida. ¿Y qué es? ¿Cómo lo hace? Pues muy sencillo. Puedes ver ahí que cuando está sin apretar es como lo estás viendo. Es decir, la corriente solamente pasa por la resistencia del aparato y de ahí ya sale. Pero cuando yo aprieto, mete una resistencia en serie del mismo valor que la resistencia del aparato, en este caso vamos a poner 1650, y en paralelo mete una que es la suma, o sea, mete una de 3300. ¿Para qué? Para que cuando viene la corriente, pues simplemente se divide por las dos ramas. Como las dos resistencias son iguales, una es de 3300 y la otra es la suma de 2 de 1650, pues la corriente que viene por ahí se va por, digamos, por el sum y por la resistencia serie nueva que he puesto. De esa forma, de una forma muy sencilla, duplico el valor de esa escala. Esta es la realidad del duplicador de escala. Bien, aquí ya, ahí puedes ver el pulsador. Ese pulsador lo que hace ahora es precisamente, cuando lo tengo pulsado, la lectura que tengo es el doble. ¿Ves? Ahora está despulsado y cuando pulso, ahora lo voy a poner, me parece que está a fondo de escala 1 miliamperio. Entonces ahora está a 0,4 miliamperios, le pongo el pulsador y pasará a mitad. No marca del todo exacto, porque creo que la resistencia que puse en serie con el aparato, la de 1650, no tenía 1650 y le puse otra. Pero estoy seguro que si le pongo, es muy sencillo, o sea, es simplemente hacer dos ramas que tengan igual resistencia para que la intensidad que entra se divide entre las dos. Por lo tanto, eso no falla nunca. Y lo que sí creo es que no tenía el valor exacto de la resistencia. Ahora, vamos, lo que te estoy poniendo es lo que hemos visto a lo largo de todo este vídeo. Nos está indicando 0,6 miliamperios y ahí, ves, está en 3 casi, pero no llega, le falta un poquito para llegar a 3. Y así sucesivamente. Pasa que va tan bien que ya te dejo que veas toda la secuencia de medidas que hice sobre este pulsador. Yo el pulsador estoy pensando quizá más para el voltímetro. Estoy pensando a lo mejor hacer una escala que no me gusta. Has visto que mis escalas siempre van de 10 en 10. Pero a lo mejor en el voltímetro llego a una, no sé, a lo mejor a 200, duplicado a 400 en continua, que nos puede servir para la tensión de las placas de la radio. Aunque ya digo, prefiero yo dejarlo siempre fondos de escala, digamos, múltiplos de 10. De tal forma que la lectura no es más que multiplicarla, no hay que hacer multiplicarla por 10, no hay que hacer transformaciones por 20 o por 30. Otro paso más, el IC mide en alterna. Yo quiero que mi aparato mide en alterna. Entonces el IC, te habrás fijado, si te fijas sobre la misma agujerito, sobre donde tienes que meter
digamos el terminal donde van después las puntas, que terminan a punta, tiene dos indicaciones, una en continua y otra en alterna. Y la de continua es 10 veces inferior a la de alterna, es decir, cuando pone 1 miliamperio en continua, en alterna estaría midiendo 10 miliamperios. Creo que lo tienes claro, pero para que recordar cómo es la imagen del IC, te la pongo. En el IC multiplica por 5, es decir, 5 miliamperios en continua, pero también es válido esa borna para 25 miliamperios en alterna. El IC tiene dos agujeritos, uno para continua y otro para alterna, pero yo en cambio para continua y para alterna te habrás fijado en el esquema que uso el mismo terminal. ¿Por qué? Porque el IC en el terminal de alterna lo que hace es conmutar, o sea, es decir, abre un circuito, o en el de continua, no sé, en uno de los dos. Y yo, como yo voy a poner ahí sencillo, son brillas sencillas, simplemente de hacer contacto, no de abrir ni cerrar cuando están dentro, pues lo que he hecho es ponerle un conmutador externo, y ahora te voy a explicar cómo funciona el circuito precisamente en la alterna de este polímetro. Mira, ahora está en la posición de continua, pero tú ves que hay un conmutador que está representado en verde. No te confundas con el conmutador que es para el pulsador de doblador de margen de escala, no, es lo que está en verde. Cuando yo ese conmutador lo pongo mirando hacia el diodo, estoy metiendo en serie con todo el equipo de medida el diodo, las resistencias que ahí están representadas. Como puedes ver, en continua es lo que hemos visto hasta ahora, y en alterna, como he dicho, lo único que hace es meter en serie con todo el aparato en un diodo rectificador que es de germanio, ya que su caída de tensión es más baja, empieza a conducir antes, es de 0,02 voltios, y después pues dos resistencias y una es de ajuste. Mira, como verás, yo he montado una placa de estas de agujeritos y sobre unos terminales todos los componentes para poder cambiar incluso mejor, a pesar de tenerlos ya estabulados y con un valor definido. Con ese diodo pequeñito que yo creía que era un diodo de germanio, lo puse e incluso en continua, es decir, puesto en la alterna pero metiéndole corriente continua, no funcionaba. Lo que me hizo sospechar es que no vencía yo el umbral de, digamos, de los 0,2 voltios. Bueno, en este caso más sería de ese diodo, o que el diodo estaba mal. Al final le puse el otro diodo que ves, un diodo que tengo la seguridad que es de germanio, y ya me empieza a marcar cosas con él, aunque le estoy metiendo continua por alterna. Sabiendo que en continua me va, le meto alterna, y le estoy metiendo una alterna de unos 8,8 voltios eficaces. Ahí lo puedes ver, ese es el pequeño transformador que me da esa tensión y que me va a permitir probar y ajustar este microamperímetro a esa alterna. Mira, yo le estoy metiendo 8,8 voltios eficaces. Lo estoy cargando con una resistencia de 1K. Luego tendría que marcar 0,8 y como ves ahí está en 60. Tengo que ajustar. Vuelvo a presentar el circuito que está funcionando, un transformador que teóricamente es de 7,5 voltios, pero que en vacío, como está ahora, esto es casi vacío, bueno, tiene una carga, la carga que tiene es 1K, pero vamos, es muy poca intensidad para lo que esto da, está dando una tensión de 8,8 voltios. Y ya ves que ya he ajustado, y los valores de ajuste han sido la resistencia fija, es de 3,3K, y la variable, que es de 2K, está a un valor de 1423 ohmios, y ya estoy clavando la intensidad que necesito. Como habrás visto, he tenido que ajustar unos valores y además tuve que ajustar y cambiarlos mucho respecto a unos primeros cálculos teóricos que había hecho. Entonces lo que pensé es hacer aquí ingeniería inversa, sabiendo los valores que me han salido, intentar demostrar que verdaderamente por el microamperímetro está pasando lo que hemos dicho siempre, 100 microamperios. Pues mira, he hecho todas las combinaciones que pueden existir entre lo que es la intensidad eficaz, lo que puede ser la intensidad eficaz cuando es media onda solo, que ya sabes que está por medio siempre la raíz de 2, pero al final, haga lo que haga, me sale como que la intensidad que está pasando por el miliamperímetro es 0,0003, o sea, es decir, que en vez de estar pasando 100 microamperios, lo que me está pasando es como si estuviesen 300 microamperios o 300 y pico microamperios.
La verdad es que no lo entiendo, le he dado muchas vueltas y no he sido capaz de ver por dónde se me escapa, por dónde le podía dar un sentido matemático-físico a todas estas resistencias que he tenido que ajustar, y ahí me quedo. Es decir, que no tengo la capacidad de demostrar de dónde me han salido ese valor de la resistencia variable, que he dicho que era un valor de 1300 y pico, más concreto 1423, y el de la fija, que es de 3,3 kiloohmios. Ya lo siento, pero no soy capaz. Sé que la práctica lo da, funciona muy bien en alterna, pero no tengo la matemática y la física necesaria para demostrar que esos valores son los que corresponden. Ahora simplemente ya es una prueba más, es la misma tensión de entrada alterna, 8,8 voltios, una carga que la he subido a 2K, con lo cual la intensidad que tiene que estar marcando es 4,4 miliamperios. Vamos a hacer un resumen final de lo que disponemos en este momento. Tenemos un miliamperímetro capaz de medir en continua y en alterna. En continua con los rangos de 1 miliamperio, 10, 100 y 1 amperio. Y en alterna con los rangos de 10 miliamperios, 100 miliamperios y 1 amperio. Ahí puedes ver lo que es el zoom. Un zoom progresivo de 165, 16,5, 1,6 y el que actúa en 1 amperio en continua de 0,16, que es el carrete de la bobina de hilo de la galena. Verás que lo he usado sobre una placa con agujeritos, con una serie de terminales para cambiar mejor los componentes. Eso que estás viendo en primer plano eran los diodos protectores, eso es todo lo que actúa en alterna, el diodo y la resistencia de ajuste. Ahí podemos ver el pulsador que duplica la escala y el conmutador para continua y para alterna. Ahora le hemos metido precisamente el pulsador, quito el pulsador, bien, este es el tester trabajando en amperios. En los próximos vídeos vamos a hacer trabajar a esto también en voltios. Y ya nada más. Espero que esta serie de aparatos para tu taller te guste y muchas gracias por la atención.